Hola, bienvenido. El día de hoy vamos a resolver una pregunta del examen del Comitems, ¿ok? La pregunta dice así: relaciona cada expresión química con su ejemplo. Es decir, vamos a hacer una asociación entre la expresión química que tenemos del lado izquierdo con su ejemplo, ¿ok? Tenemos una serie de elementos, moléculas, iones, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a asociar cada una de ellas primero con una línea. Pero para ello primero tenemos que entender la estructura de la materia desde lo más básico a lo más complejo con estos casos, ¿ok? Vamos primero con lo más sencillo. ¿Qué es lo más sencillo que encontramos en la materia? En la estructura de la materia, lo más sencillo, lo más elemental que vamos a encontrar son los átomos. El mismo nombre nos lo está diciendo, elemental. Lo más elemental que encontramos son los átomos. Por lo tanto, todos aquellos elementos de la tabla periódica vamos a considerar que son átomos en este caso, ¿ok? Tenemos átomos como el nitrógeno, como el hidrógeno y como el carbono. Yo te pregunto, ¿qué es lo que tienen en común? ¿Cuál es la diferencia que tienen con los que se encuentran abajo? ¿Ya te diste cuenta? Bien, el nitrógeno no tiene ningún número, ¿verdad? Como en el caso del elemento que viene, de la molécula que viene allá abajo del compuesto. El hidrógeno tampoco, ni el carbono tampoco. Por lo tanto, todos los átomos, en este caso, los vamos a encontrar sin números. Por lo tanto, aquí la primera asociación que haríamos es la de el átomo con este elemento químico que es un gas noble llamado helio, ¿vale? He. Simplemente, no importa si tú lo conoces o no lo conoces, si sabes cómo se llama o no, tú simplemente lo único que vas a hacer es una asociación con lo que te había comentado. No poseen números o subíndices del lado derecho, ¿vale? Ahora, ¿quién es el siguiente nivel? El siguiente nivel de la estructura de la materia es la molécula. La molécula, ¿vale? Vamos a considerar que ya no está constituida por un solo tipo de átomo, sino que puede estar constituido por dos o más. Nuestro siguiente ejemplo, como el CO2, el H2O y el O2, nos está indicando que estamos hablando de moléculas. ¿Por qué? Porque este sí tiene más de dos átomos, en este caso ya sea iguales o distintos. En este caso tenemos más de dos átomos que aunque son iguales, son más de dos, ¿ok? Dos o más. En el caso del agua tenemos dos átomos de hidrógeno y uno solo de oxígeno. Y en el caso del CO2 tenemos un carbono y dos oxígenos. Por lo tanto, estamos hablando de una molécula. Entonces ya podemos hacer la asociación de molécula ¿con cuál? Exactamente, con el inciso A, ¿ok? El cloro tiene dos átomos, por lo tanto, pues es una molécula. Y por último, tenemos a los iones. ¿Cuál es la característica de los iones? En mi tercer ejemplo, te estoy mostrando qué característica es la que tienen. ¿Ya te diste cuenta? Son los símbolos, ¿verdad? Tienen símbolos positivos o símbolos negativos. Pueden tener un número que represente esos símbolos. Este tipo de átomos, o de elementos, perdón, cambiaron porque perdieron electrones o ganaron electrones. Eso ahorita no nos interesa. Lo que nos interesa es ver que tienen signos positivos o negativos. Por lo tanto, estamos hablando de iones. Y bien, entonces el ion con quién se tendría que asociar, pues se tendría que asociar con el inciso B. Ya está. Por lo tanto, nuestra respuesta va a ser el inciso C. ¿Por qué? Porque 1 va con B, 2 va con C, ¿ok? 2 va con C y 3 va con A. Y ya encontramos la respuesta a esta pregunta sin necesidad de conocer cada uno de los elementos o saber todo sobre la estructura de la materia. Así que, si te ha servido esta información, te pido que le des me gusta, que la compartas, que te suscribas. Nos vemos. Hasta la próxima.